Hola, hola familia, muy buenas tardes. Gracias por sacar el tiempito y conectarse por medio de este medio. Doy gracias a Dios, la verdad doy gracias a Dios por ustedes, por sus familias, por cada uno de los que está observando esta transmisión. Todo este periodo ha sido interesantísimo, todo lo que hemos podido observar, todo lo que Dios nos ha dado la oportunidad de experimentar en esta forma de hacer iglesia, ¿verdad? Que nos tomó a todos por sorpresa estas medidas que se tomaron hace ya 7 meses. Y en esta nueva forma de hacer iglesia hemos visto cómo de alguna forma Dios continúa cuidando a su iglesia, cuidando a sus discípulos, cuidando a sus seguidores. Nosotros como iglesia local, como comunidad de fe, como equipo pastoral, nos hemos dado a la tarea de verdad de que Dios ponga esa pasión, ese amor por ustedes, esa preocupación por seguir cuidándonos entre todos, cuidando nuestra vida espiritual, nuestra relación con Jesús. Y este es un medio, esta es una oportunidad nuevamente que Dios nos da por medio de una transmisión, como le digo, como estas, y escuchar nuevamente un mensaje. Primero que todo, siempre lo hemos dicho, Dios siempre nos habla a nosotros primeramente, y una vez que nos habla y nos confirma y nos exige de alguna manera poner en práctica todo lo que hablamos en un mensaje como estos. Después lo ponemos a disposición de ustedes y esa es la idea, esa es la tarea que hemos tenido enfocada en todos estos meses. Y una de las cosas que quisiera hablarles hoy, compartir hoy, es basado en una pregunta que quiero compartirles. Es una pregunta que el mismo Maestro, nuestro buen Jesús, hizo en algún momento. Le hizo a sus discípulos en una conversación, una de las tantas conversaciones que tuvo con ellos. Y el mensaje de hoy es eso, es una pregunta, el título es una pregunta que preocupa. Y ojo que quiero ser enfático porque lo que vamos a estar desarrollando hoy enciende algunas alarmas, algunas alertas también, que hoy, entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, mi expectativa nuevamente es que seamos conscientes de que sí podríamos preocuparnos hoy, pero no quedarnos en la preocupación. Siempre Dios nos da la oportunidad de sí generar un sentimiento de preocupación, pero tomar decisiones, tomar las medidas necesarias. Una pregunta que me preocupa. Y se la doy antes de empezar a desarrollarlo. Cuando Jesús regrese nuevamente a la tierra, en su segunda venida, cuando Él regrese, ¿encontrará fe acá en la tierra? Él mismo le hizo esa pregunta a los discípulos. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Pero entonces permítame contarles también algunas cosas que creo que son necesarias y nos va a llevar a conectar con el tema. Porque luego de estar observando muy minuciosamente y analizando lo que ha pasado durante todo este tiempo, como le decía, durante estos 7 meses, no sé si lo han notado, ya algunos de ustedes también han tenido la oportunidad y se han dado la oportunidad de venir a nuestras reuniones presenciales que iniciamos ya casi hace un mes. Y ha sido interesante también el comportamiento también de muchos de ustedes, cómo se han dado la oportunidad de venir y tener la experiencia nuevamente en esta reactivación de las reuniones presenciales. Pero entonces yo observando y analizando, como le decía, todo lo que ha pasado en estos meses, sigo asombrándome de algo y quiero ser muy honesto hoy, quiero abrir mi corazón. Y es que me sigo asombrando de cómo tan rápido y cómo de alguna manera tan sencillo para muchas personas fue reemplazar a Dios.
de nuestra sociedad, de nuestras prioridades, de nuestras familias. De alguna manera me ha asombrado eso. Hoy Cristo ya no es para muchos una prioridad, y eso lo digo con mucha nostalgia, con mucho dolor y con mucha preocupación. Y mucho menos la iglesia, mucho menos el pertenecer a la iglesia. Es nostálgico. Como servidores de Dios, le decía al inicio, nos hemos esmerado por escuchar la voz de Dios en este tiempo. Y buscar la dirección, no solamente escuchar la voz, sino buscar la dirección para aprovechar tal vez la única oportunidad que tengamos y que se nos presentará en este momento de la historia. Regresar nuevamente a Dios, volvernos a Él, tomar este tiempo como un tiempo de aprendizaje, pero yo creo que ya es tiempo para cerrar la hoja, cerrar el capítulo de todo lo que ha sucedido y nuevamente regresar a Dios. Tomar la decisión de que Cristo sea nuestra prioridad. Ahora, observando cómo se ha acelerado el tiempo, no sé si usted lo ve de esa forma, pero yo no sé si lo ha notado, pero los días son más rápidos ahora, la semana, los meses. Imagínense que ya estamos prácticamente a 2 meses de llegar a fin de año. Y me sigo asombrando de cómo avanza la tecnología tan rápido. Ha sido impresionante cómo en estos meses también la tecnología dio un giro inmenso. Y hay cosas que hace escaso un año tal vez no veíamos, algunas cosas que hoy podemos ver. El comportamiento que sigo viendo es que la tecnología vino a evidenciar algo, y sigo con mi término de nostalgia, voy a utilizarlo, porque la tecnología vino a evidenciar que la falta de tiempo a Dios, era solamente excusas. ¿Por qué? Porque gastamos muchísimas horas en asuntos tecnológicos. Ahora que se han puesto de moda tantas series en la televisión, en todas estas compañías que proveen películas y series, cómo es doloroso, entonces le digo, ver cómo hemos gastado muchísimas horas frente a una pantalla. Pero eso es lo que vino a evidenciar todo este tiempo, de que en realidad eran excusas. Ahora podemos tener la capacidad de durar hasta 5, 4, 3 horas sentados frente a una pantalla y nos vino a evidenciar que eso era falso. El tiempo que no le teníamos a Dios, esto vino a ser en evidencia. Vemos cómo cada día la gente se va ocupando más y dejamos menos espacios, es que vamos estrechando todo para fortalecer nuestra relación con Cristo, nuestra relación con otros creyentes y por qué no con nuestra propia familia también. Nos hemos venido ocupando cada vez más. Vemos cómo se ha acelerado, como le decía antes, el tiempo y cómo entonces lamentablemente hoy, como le decía al inicio, Cristo ya no es una prioridad para muchos. Pero bueno, nunca es tarde y Dios continúa teniendo misericordia del mundo entero. Y recuerdo las palabras del profeta Isaías en el capítulo 5, donde decía en el verso 6 y 7, busquen al Señor mientras se deje encontrar. Escuchen qué interesante eso. Llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Busquen al Señor mientras se deje encontrar. Todavía Dios está disponible, estamos en periodo todavía de gracia. No sé si ha escuchado ese término, pero estamos en tiempo de gracia todavía. El llamado al arrepentimiento tiene un tono de urgencia, claro que sí. Continúa siendo urgente, como Dios nos continúa tocando el corazón para volvernos a Él. Pero siempre hemos sido insistentes también que la primera acción antes de volvernos a Dios tiene que ser que nos arrepintamos de nuestros pecados.
Una persona debe arrepentirse antes de que Dios se ausente y comience a aplicar su juicio, un juicio que ya está escrito. Ahorita más adelante vamos a hablar de algunas cosas de esto. Pero usted se ha puesto a pensar que cada día que pasa estamos más cerca del regreso de nuestro Señor. Hay momentos en donde como que olvidamos esa parte. Hay momentos en donde nosotros los cristianos dejamos de hablar por largos periodos de esta realidad, de esta verdad. Cristo va a regresar. Pero se ha puesto a pensar que cada día que pasa estamos entonces más cerca de ese retorno de nuestro Señor. Yo quisiera que en este punto específico usted se emocione conmigo de que imagínense que nosotros, los cristianos, los creyentes, esa es la esperanza que hoy nos mantiene con gozo. El Señor regresará, volverá por nosotros. Lo que pasa es que hay una gran porción del cristianismo que ha venido menospreciando el regreso del Señor. Sí, lo han subestimado, lo han minimizado, con argumentos como estos, por ejemplo. Nadie sabe el día ni la hora. Ese es un argumento que muchos cristianos dan, para entonces seguir alargando y seguir tomando este tema como un tema no tan importante. Otro de los argumentos que escucho frecuentemente es que todavía faltan muchos eventos por suceder. Pero cada día que pasa, el Señor está más cerca de regresar. En 2 de Timoteo, Pablo escribe en el capítulo 4, verso 8, ahora me espera el premio, la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Escuche muy bien eso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Escuchó muy bien eso? Interesante, emocionante. ¿Cómo nosotros hoy podemos detenernos y pensar en que Cristo está más cerca? Pero entonces, ¿por qué estoy hablando de la segunda venida de Cristo en este momento? ¿Por qué pensaría usted? Bueno, parte de lo que quiero compartirles hoy tiene que ver también en una gran parte con este tema. Pues permítame entonces recordarle algunas muy buenas noticias en medio de un tiempo en donde solo escuchamos malas noticias. La ira no caerá para todos aquellos que en fe, y subraye esa palabra, no la olvide. Vamos a ver dos palabras en este preciso momento que quiero que los tenga bien presentes ahí en su mente. En fe, la ira de Dios no caerá para todos aquellos que en fe han puesto su confianza en la obra redentora de Jesucristo. Otra muy buena noticia que quisiera compartirles es que el sacrificio de Jesús perdona todas mis deudas y mis pecados con el Dios Padre. Jesús no está muerto, Él vive y está a la diestra del Padre. Esa es otra gran noticia que debería llenarnos de esperanza. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la otra muy buena noticia que quiero recordarle es, y ya la venía desarrollando, Él regresará. Él volverá por su iglesia. Y subraye también esa palabra, regresará. Fe y regresará. Téngalas ahí bien presentes. Porque entonces en algún momento, cuando Jesús estuvo acá en la tierra y estuvo compartiendo con sus discípulos, estuvo caminando con ellos, estuvo preparándolos, capacitándolos, revelándose como el Mesías esperado. Dentro de todas las conversaciones que tuvieron, dentro de toda esa formación que estaba Cristo logrando en ellos, llegó un momento en donde se dio entonces esta conversación, porque entonces Jesús venía preparándolos y anunciándoles que Él venía a una misión específica, que era redimir a la humanidad. Era una misión que Dios Padre le había dado. Él en obediencia se estaba sometiendo también a cumplir esa misión. Pero entonces ya empezó a anunciarles que Él era necesario que se fuera. Él volvería a estar allá con el Padre. Pero entonces, en esas conversaciones cotidianas,
Él les anuncia que Él regresará, que Él volverá. Y entonces los discípulos, como muchos de nosotros, llenos de dudas, llenos de temores, de incertidumbres, le preguntan entonces, ¿cuándo van a suceder todas estas cosas? ¿Cuándo es que regresarás? Le hacían la pregunta directa al maestro. Bueno, entonces vaya conmigo ahí a Mateo 24 y veamos algunas señales que podríamos entonces ver de lo que sucederá antes de que Jesús regrese. Mateo 24, y vamos a estar leyendo desde el versículo 3 al 14. Dice, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos. Esto es lo que está pasando, este es el contexto completo. Yo quisiera leer toda la porción para que usted entonces se meta conmigo ahí y se imagine entonces esa conversación. ¿Cómo fue ese momento? Ahí estaba Jesús sentado en el monte de los olivos. Cuando entonces llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ahí es donde probablemente lo apartaron por un tema de confianza, seguro le dicen, maestro, necesitamos como hacerte una pregunta y necesitamos apartarnos un poquito, no queremos que muchos escuchen, no queremos alarmar, es muy probable que ese haya sido el sentir de los discípulos. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Vean qué pregunta le hacen a Jesús. ¿Había incertidumbre? Sí, había incertidumbre de ellos, habían dudas, probablemente algún tipo de miedo, como le decía. Probablemente decían, ¿será pronto? ¿Será en una semana, en unas semanas o en unos meses? ¿Cuándo será, maestro? ¿Cuándo será? Y en el versículo 4, entonces Jesús me encanta cómo él responde, porque él les dice, tengan cuidado que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Versículo 9 dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces, ahí es donde cierra Jesús, y entonces vendrá el fin. Si hay algo que debería de mantenernos con gozo, con alegría, con esperanza, y no con tanta preocupación, es que nuestro Señor regresará. Tenga por favor muy claro este término. El Señor regresará. No nos corresponde en este momento, ni el mensaje es para hablar de un tema como un tema escatológico y empezar a especular y tirar fechas. Ese no es el tema de hoy. Pero el Señor regresará. Él volverá por la iglesia que Él pagó el precio. Pero entonces no vamos a entrar, como le digo, en tema escatológico y empezar a especular fechas, pero sí nos ocupa, y nos ocupa mucho, muchísimo. ¿Por qué? Porque hay que cuidar nuestra salvación, dar frutos de ella y apasionarnos por llevar este mensaje, esta excelente noticia a otros que todavía no conocen de Jesús. Otros que hoy perfectamente están perdidos, sin esperanza. Y principalmente algo que es de suma importancia. Y aquí vamos a empezar a entrar entonces un poquito en la pregunta que le lanzaba al inicio. Porque hay algo que entonces sí es de suma importancia y es cuidar nuestra fe. Protegerla, cuidarla con esmero, con mucha convicción. En el versículo 10 de la lectura de Mateo hay algo que enciende todas las alarmas. En el verso 10 le decía que lo marque,
Porque entonces dice la nueva versión internacional, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Se apartarán de la fe. Pero entonces quisiera compartir un par de traducciones más para que encontremos también más riqueza en este término. ¿Cuáles otras traducciones encontramos en el término apartarán de la fe? Por ejemplo, la traducción, Dios habla hoy, dice: en aquel tiempo muchos renegarán de su fe. Y cuando escucho y leo un término como renegarán, bueno, entonces, ¿qué es renegar? Es negar algo con insistencia. Negar algo con insistencia. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado muchísimas veces de renegar. Ay, no puede ser, esto no puede pasar. Y eso es renegar. Dice esta traducción que muchos van a decir: no, yo no creo, no quiero creer, me niego a creer. Renegarán de la fe. Y la traducción del lenguaje actual dice que muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. ¿Escuchó muy bien? 3 términos interesantes: apartarán, renegarán y dejarán de creer en mí. Me enciende todas las alarmas este versículo 10 de lo que podría estar o podríamos estar empezando a experimentar en un tiempo como estos. Por eso al inicio le fui enfático en donde decía que hoy, analizando y observando con lupa muchas conductas de la iglesia de Jesucristo, de sus seguidores, en donde sigo viendo que la gente sigue de alguna manera dormida. Sigue en un sueño ahí que no quiere despertar y han desplazado a Cristo. Eso me enciende alarmas. Y me podría hacer pensar que esto que estamos leyendo en este momento podría ser una señal clara de lo que podría estar pronto a ocurrir. Hay un conjunto de cosas que tienen un objetivo siempre en la mira, y es robarnos la fe. Si hay algo que necesitamos tener claro, familia, es que hay un conjunto de cosas que siempre van a estar apuntando a nuestra fe. Y ya vamos a ver, porque hay 2 cosas que quisiera decirles. Una es que pueden, o sea, la pregunta sería: ¿qué cosas se suman entonces para tratar de conseguir robarnos, apartarnos, que dejemos de creer en Jesús, renegar de la fe en Jesús? Bueno, lo primero podría ser mi pecado, por supuesto. Eso necesitamos tenerlo claro. Mi pecado, mi pecaminosidad, es la que siempre hace que sea una lucha constante y continua en contra de mi fe, porque mi pecado está ligado 100% a mi carne y mi carne no quiere tener comunión con el Espíritu. Entonces mi pecado es una amenaza siempre, pero hay otra amenaza y es hay que también hoy encender alarmas, enrollarnos las mangas y tomar decisiones, tomar medidas. Porque es Satanás con todas sus estrategias, pero principalmente con 2 que siempre ha utilizado desde el principio, desde allá, desde el Génesis, y que sigue utilizando todavía hoy dentro de la iglesia. Y aquí quiero ser muy enfático, familia, porque Satanás hoy no tiene ninguna preocupación por robarle la fe a gente que no es creyente, porque ni siquiera tienen fe. Así que Satanás en este momento no tiene ningún interés por lograr conseguir algo con el mundo. Es con nosotros, con la iglesia de Cristo. Sí, él está sumamente ocupado hoy y él sabe que pronto se le acaba el tiempo, porque Cristo regresa. Y él sabe que ahora tiene que hacer todo lo posible por empezar a generar en su iglesia, en la iglesia de Cristo, empezar a generar ese sentimiento de apartarse de la fe, de robarnos la fe. ¿Cuáles son esas dos estrategias o esos 2 términos que ha usado siempre? El engaño y la mentira. ¿Le funcionó en Génesis? Sí, con Eva principalmente. ¿Y sigue funcionando hoy todavía en la iglesia? Sí, mentira y engaño. Por ejemplo, ¿cuál podría ser una mentira
que en este momento, dentro de sus artimañas, Él puede decirnos a nosotros como iglesia? Bueno, sencillo, la iglesia no hace falta. Ese podría ser un ejemplo. La iglesia no es necesaria. ¿Para qué usted va a la iglesia? Mejor quédese cómodo en la casa. Estar encerrados en 4 paredes ya no es necesario. Podemos hacer iglesia de otras maneras. Curiosamente, esta semana hablando con un amigo que tengo buena comunicación con él y constante, estábamos conversando ese tema. Prácticamente me decía que de alguna manera estaba un poco dolido, ¿verdad? De que estaba viendo poquita gente dentro de la iglesia. Y voy a compartirle, le pedí el permiso a él para compartirles un mensaje de texto que me decía. Porque decía que, y se lo leo así textualmente, decía: ojalá la gente vuelva su mirada, así sea por Facebook o por YouTube, por medio de una transmisión. Ir a la iglesia es importante, llena mucho, y no es lo mismo que ver en un celular, por ejemplo, el nivel de concentración y de dedicación no es igual. Ese es un engaño que Satanás nos puede estar metiendo en la cabeza. La iglesia no hace falta, no es necesaria. Primera de Juan, quiero compartirles también esta lectura. Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 al 20, y escuche también muy detalladamente, porque dice: queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene, es lo que dice Juan, y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Versículo 20 dice: pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu, y todos ustedes conocen la verdad. Otra alarma más. Muchos de nosotros sabemos y hemos escuchado del anticristo, pero entonces ahí es en singular, pero aquí encuentro también que el anticristo es plural. Dice que han habido muchos anticristos. ¿Y dónde dice que están? Dentro de la iglesia. Falsos maestros. Sí, falsos maestros que han sido manipulados por este espíritu anticristo y han venido a engañar a la iglesia con mentiras. Y han venido a decirnos hoy que la iglesia no hace falta. Y gente sigue, multitudes escuchan esas ideologías humanas con contenido, como le digo, satánico, en donde dicen que la iglesia no es necesaria en este tiempo. Engañan y mienten, nos apartan de la fe, nos enfriamos y somos el blanco perfecto. ¿Para qué? Para apartarnos por completo. Otro ejemplo que quería compartirles de estas mentiras y engaños es la crisis económica. La crisis económica nos hace preocuparnos de más y menospreciando ¿qué? Menospreciando la provisión de Dios. Nosotros dependemos de Dios, no dependemos de nosotros mismos, de Él viene nuestra provisión. Pero este sentimiento que es netamente ligado a nuestro pecado, a nuestros pensamientos, viene y nos quiere preocupar de más y nos hace desconfiar, nos hace debilitar la fe, porque entonces no creemos en la provisión de Dios. Entonces, ¿qué hacemos ante estas alertas que se encendieron? Sí, ya están encendidas. ¿Qué hacemos como discípulos de Cristo, como su iglesia, como sus hijos? Les comparto Lucas capítulo 18 y vamos a encontrar una riqueza increíble en una parábola. Lucas 18, verso 1 y 8, dice: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre,
sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, escuche esto: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que sus visitas me hagan la vida imposible. El verso 6 dice: continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Y lanza una pregunta en el verso 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, aquí esto es clave: cuando venga el Hijo del Hombre, y aquí es la pregunta del mensaje de hoy, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará Jesús fe en la tierra cuando regrese? Esta parábola fue enseñada por Jesús con la clara intención de hacer entender a nosotros, a los seguidores y a los seguidores de todos los tiempos, la necesidad vital de orar siempre y no desmayar cuando lo que se le pide a Dios parece no llegar muchas veces. O si las circunstancias por las que se pide, en lugar de mejorar, parecen empeorar. Orar sin desanimarse es el primer consejo que quiero darles hoy. Orar sin desanimarnos, sin desmayar. La oración representó para Jesús una tarea vital en su ministerio. Y no solo en su ministerio, sino en su vida completa. Una comunicación directa todo el tiempo con el Padre. Orar en todo momento, a pesar de que la respuesta no llegue, que no sea la que yo espero, y que esto no venga a desanimarme en mi relación con Jesús. Lo encontramos en el ayuno, por ejemplo, esta forma o esta vida de oración de Jesús. La encontramos, por ejemplo, en el ayuno de 40 días, como Jesús durante esos 40 días tenía una comunicación directa con el Padre por medio de la oración. Marcos en su evangelio nos dice lo siguiente: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35. Lucas nos dice que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Vean ustedes cómo para Jesús siempre fue una prioridad, un estilo de vida constante, los tiempos de oración con el Padre. Con esta parábola de la viuda y el juez injusto, que es como se le conoce, con esta parábola los creyentes debemos aprender dos cosas fundamentales: orar siempre y no desanimarnos, a pesar, como le digo, de lo que esté sucediendo. En otras palabras, la oración exige y demanda dos cosas importantes: constancia y fidelidad. No hay que detenernos. En este momento y en una conversación que tuvimos algunos días atrás, Alejandro también lo compartía hace un par de semanas, cómo la iglesia ha desplazado también esa disciplina, orar. Como que parece que ahora también no hay mucho tiempo, no hay momentos en donde queremos tener tiempos de oración con Dios. Para Jesús la oración era fundamental en la vida, como le digo. Quiso remarcar su relevancia con esta interesante parábola, la que estamos estudiando en este momento. Y vamos a ver entonces algunos términos que quiero que usted se los grabe hoy y que pueda descubrir conmigo
dentro de esta parábola. El primero que quiero compartirles es que, y permítame usar el término, fastidiemos a Dios con la oración. Seamos persistentes. No nos cansemos. Seamos insistentes. Y algunas cosas que aprendo de esta parábola es que Dios no es el juez injusto. Nosotros sí debemos ser como la viuda. Dios hará justicia a nuestro clamor. Dios no se tardará, dice Jesús. Y preservemos la fe hasta el final. Con esto termina Jesús esta parábola. Preservemos la fe hasta el final. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su venida. Hasta el día que Él regrese. El juez Él no es como el juez injusto. No, de ninguna manera hay una comparación acá de Dios Padre con este juez. No. Cuando comparamos a esta clase de jueces de los que habla Jesús en la parábola, nos damos cuenta que nuestro Dios jamás será como esa clase de hombres que arrogantes y soberbios declaran justicia según sus más aviesos intereses. No tiene nada que ver. Dios no es como este juez. Este hombre era malo hasta la médula, este juez. Jesús lo describió como un juez injusto. Este juez no se presenta como un símbolo de Dios, no lo piense de esa manera, sino más bien como un contraste total de la actitud divina. Si un hombre tan injusto está dispuesto a responder ruegos persistentes, ¿cuánto más Dios, quien no solo es justo, sino también amoroso y misericordioso, lo hará con buena disposición y prontitud? Eso es lo primero que encontramos acá en esta parábola. El otro término que quería compartir o que quiero compartirles es: nosotros sí debemos ser como la viuda. De ahí sí necesitamos aprender. La viuda es el mejor ejemplo de cuál debe ser nuestra actitud al acercarnos a Dios. Sí. Vean qué interesante lo que vamos a descubrir en esta viuda de la parábola. Ni la altivez, ni la conducta sobrada, sino que la humildad y la sencillez, reconociendo primero que todo su pobre condición ante el juez. Porque nada, ella tenía claro que nada tenía que podamos ofrecerle, o que nada tenía que ofrecerle a este juez. Era solamente su persistencia de ir y presentarse y exigir o demandar justicia. Era persistente. Podemos aprender muchísimo de esa viuda. Una mujer viuda era una condición social baja en ese momento. La falta de esposo hacía insostenible su vida e insoportable su existencia, porque era objeto de toda clase de atropellos. Desde considerarla una maldita por haberse quedado completamente sola hasta despojarla de lo único que tenía. Vean qué condición la de esta mujer de la historia. No tenía nada. Por eso cuando Jesús se encontró con el féretro del hijo de la viuda de Naín, lo resucitó para que su madre no quedara desvalida. Siempre Jesús pensó en las viudas. La mujer de por sí tenía una condición desventajosa ya en ese momento de la historia. Pero una viuda era de una clase social muy baja en Israel, y eso la hacía sumamente vulnerable. El creyente debe acercarse en oración a Dios, sí, insistentemente en oración a Dios, con la humildad de la viuda, haciendo como si nada tuviese, porque en realidad nada tenemos, nada tenemos. Eso será un aliciente para no dejar de orar y no desanimarnos, no desmayar. La autosuficiencia, a creer que no necesitamos nada, nos conduce a un camino equivocado en la oración. Otra cosa que podemos aprender de la parábola: Dios hará justicia a nuestro clamor. Claro que sí. La justicia de Dios, aquí esta palabra justicia
Es una palabra griega utilizada que la utilizada en el original era Christes. Era una expresión relacionada con otorgar a cada quien lo conforme a su conducta merece. La oración con constancia y fidelidad tiene como recompensa la respuesta de nuestro Señor. El clamor que levantamos ante nuestras necesidades será contestado por el Señor. Sea cual sea la respuesta, en esa comunión que tenemos con Dios Padre, entenderemos y aceptaremos cuál sea su respuesta. Aquí no estamos apelando ni malinterpretando que lo que usted insista y persista en oración pidiéndole a Dios, Dios se lo va a conceder. De ninguna manera. No nos malinterprete. Esta viuda fue persistente, pero tenía una actitud humilde para ir y buscar constantemente a ese juez y demandarle justicia contra su adversario. De alguna manera nosotros necesitamos ser persistentes en nuestra oración, sin desmayar, sin desanimarnos, a pesar de la respuesta que recibamos de parte de Dios. Cuando tenemos una comunión directa con Dios, hay conceptos claros, como por ejemplo la voluntad. Entendemos cuál es la voluntad de Dios y la aceptamos en su totalidad. No hacemos berrinches si la respuesta a nuestra petición es negativa, porque entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso es como cuando un hijo, por ejemplo, a nosotros nos pide y nos pide y nos pide algún tipo de juguete o de dispositivo electrónico y nosotros entendemos que eso no le va a ayudar en nada a nuestro hijo y nuestra respuesta va a ser no. Nuestra respuesta es no voy a comprarle, por ejemplo, el juguete. Entendemos que le estamos haciendo un daño a él, más que un beneficio. Es de la misma manera como Dios a veces nos dice no a algunas respuestas que en nuestra soberbia y egoísmo humano pretendemos que Dios nos dé el sí en algunas respuestas. Dios no se tardará. De alguna manera Él responderá. Y Jesús lanza esta interrogante que es preocupante. ¿Encontrará fe en la tierra? ¿Será que entonces cuando hay negativas de parte de Dios, algunas peticiones que tenemos dentro de nuestro egoísmo, nos hacen entonces enfriarnos en la fe porque pensamos que Dios no está ocupado o preocupado por nosotros? ¿Será que eso puede ser una excusa para que nuestra fe se vea debilitada, en donde a veces no llegan las respuestas que esperamos? Dios no se va a tardar y hay que preservar nuestra fe hasta el fin, hasta que Él regrese. La iglesia de la época que Lucas experimentó era una iglesia que sufría persecución y buscaba la parusia, que era la segunda venida de Cristo. Si Jesús regresaba en ese momento, pensaban que Él pondría fin a su sufrimiento. Eso es lo que ellos pensaban. Sin embargo, la parusia o la segunda venida de Cristo parece atrasarse mucho. Y los discípulos entonces empezaban a encontrar que mantener la fe se hace cada vez más difícil. ¿Hay alguna similitud con hoy, con este tiempo? Sí. Pareciera que muchos de nosotros se nos hace difícil mantener nuestra fe. Nuestra lección de la parábola de la viuda y el juez injusto se enfoca en temas de fe en situaciones difíciles. Claro que sí. La fe viene a flote en las situaciones difíciles, en las situaciones adversas. Ahí es donde se pone a prueba. Y termino con esto, que es lo que Pedro nos escribe en la primera carta. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza y gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo.
¿Qué más nos enseña para terminar entonces esta parábola? Nos asegura a los discípulos que Dios escucha nuestras oraciones, nuestras súplicas. Pide que mantengamos la esperanza durante los días más oscuros. Promete que Dios hará justicia por su iglesia y por sus hijos. Y nos dice que el discipulado no es un camino fácil, pero nos recuerda que Dios defenderá a sus discípulos fieles, a los que persistan en oración y clamor, como la viuda que llegaba insistentemente donde el juez. Pongamos en práctica todos estos conceptos, familia. Permítame orar. Señor, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor, que nos das nuevamente la oportunidad, el privilegio, y porque hoy tenemos una responsabilidad, un desafío que cumplir, no desmayar, no dejar de orar, tener una actitud como esta viuda, de humildad, de que no tenemos nada, de que podemos llegar a ti, Señor, y podemos ser insistentes en oración para no desmayar, para mantenernos con una fe intacta, una fe que no sea debilitada, porque no quisiéramos que estemos dentro de ese grupo que Jesús en algún momento lanza la pregunta y dice: ¿encontrará el Hijo del Hombre fe cuando regrese a la tierra? No queremos ser parte de ese grupo. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe. Ayúdanos a no desmayar, a persistir orando constantemente a ti. Danos esa pasión por buscarte todo el tiempo, Señor, a pesar de la adversidad, a pesar de los días oscuros. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros en Cristo Jesús. Amén.